Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el contacto. Bueno, en un día tan emblemático que no se festeja, sino que se conmemora y que, bueno, y que hay que hacer todo esto, ¿no? Reflexión, visibilización, trabajo y bueno, hoy justamente tuvimos una actividad vinculada con esto. Bien. Soledad, te voy a empezar preguntando más bien algo personal, porque sabemos que el ámbito de la justicia generalmente está invadido por varones y a las mujeres les cuesta mucho llegar. Hacenos una breve síntesis, un relato de cómo fue tu trayectoria para llegar a ocupar un cargo tan importante, pero a la vez tener que seguir lidiando con muchas cuestiones machistas todavía. Bueno, lo primero que recuerdo es, digamos, lo que fue mi proceso de designación, ¿no? En el proceso de autolimitación recibí impugnaciones que a otros colegas que también habían participado de espacios políticos no recibieron, específicamente la Asociación de Magistrados en ese momento. Ahora, por supuesto que mantengo una relación excelente, incluso después, también por otra asociación más. Y después, sorpresivamente, durante la sesión, una vez que obtuve la mayoría agravada, donde mucha gente perteneciente a una fuerza política reconoció que no tenía ninguna objeción respecto de mi trayectoria académica, pero que no me iba a votar, simplemente por mi pertenencia pasada a un espacio político, cosa que muchos de los vocales que me antecedieron, recuerdo ya tres, casi cuatro, habían pasado por lo mismo y ninguno sufrió, digamos, ese tipo de objeciones. Claro. Y por otro lado, fue una sesión muy violenta hacia mi persona, concretamente, y por otro lado, después subsistieron de parte de un diputado en particular cuestionamientos permanentes respecto de la transparencia. Algo que me acuerdo fue que las entrevistas normalmente duran entre 15 y 20 minutos, yo estuve alrededor de una hora, perdí la cuenta de la cantidad de preguntas que me hicieron y una de las preguntas, se pasaban preguntas por WhatsApp y una de las preguntas que me hicieron una diputada fue qué opinaba de la modificación del artículo 22 y 23 de la ley 1436. Así fue la pregunta. Esas eran, Como además para de que saber si abordaron, conocías la ley. no, y además de que abordaron cuestiones vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo, con la eutanasia, todas cuestiones metaéticas contemporáneas que no habían sido, porque yo había escuchado todas las entrevistas anteriores. Claro. Entonces realmente fue complejo, fue complejo. Bueno, desde ese momento a hoy, ¿cómo ha evolucionado la situación, más allá de lo personal, ¿no? Porque estamos en una constante lucha, tenemos que decir que se ha avanzado en algunos aspectos, pero también tenemos que decir que a esta altura del año debemos estar rondando los 300 femicidios, ¿no? Sí, no, lo que decían hoy, justamente estaba escuchando antes la introducción, Argentina no tiene una política pública integral. Nosotros en la Comisión Especial de la Legislatura estamos trabajando en realidad en la revisión de los marcos cautelares, primero, y después vamos a hacer una revisión integral de las dos leyes, digamos, la de violencia familiar y llevar la violencia por motivos de género a la ley que pertenece, que es la Ley de Protección Especial de la Mujer, y además modernizarla. Vos sabés que, por ejemplo, nuestra ley actual, ahora hicimos una recomendación que lamentablemente salió votada, digamos, no fue por unanimidad, pero bueno, se respetan siempre las disidencias, pero fueron más cuestiones de forma que de fondo. Y la realidad es que hoy, para lograr aplicar, para que el juez pueda, de familia, aplicar una sanción al incumplidor que viola una perimetral, necesitas que lo haga dos veces. O sea, Claro. dice nuevo incumplimiento. Entonces, esto fue eliminado y lo que, digamos, propuse, que fue votado, digamos, en la comisión especial para mandar a la comisión A, es que se eliminen las necesidades de nuevo incumplimiento. Ante el Claro. primer incumplimiento se aplica la sanción. Y además se le corre inmediata vista fiscal al Ministerio Público para que analice también desde el lado penal que implicó de alguna forma este tipo de transgresión. El año pasado tuvimos un total de 221 violaciones solo en la ciudad de Neuquén a las medidas
de prohibición de acercamiento. En lo que va del año, de enero a junio, que hicimos el corte porque después seguimos, solo en Neuquén Capital se violaron 216. Claro. Por ende, y en esas violaciones de acercamiento puede haber posteriormente un femicidio. Absolutamente. Por eso esto no se entiende esto del nuevo incumplimiento, porque entre el primero y el segundo ocurre cualquier cosa y muchas veces irreversible. Con la contradicción que además el registro de violentos, como dice ahora, por violencia de género y familiar, ante el primer incumplimiento, que es un registro de tipo sancionatorio, seamos realistas, porque si un funcionario público viola una perimetral o no va al espacio de tratamiento, entra en este registro. Ahora, se le aplica una sanción para que, por ejemplo, pierda su trabajo, justificadamente, por supuesto, él pierde su trabajo si es que le hacen un sumario y luego una cesantía o exoneración o lo que fuere, pero por el otro lado, en el marco protectorio de la mujer, no, hay que esperar que lo haga de nuevo. Entonces, ahí es donde también se evidencia la necesidad de armonizar el sistema neuquino. Son dos leyes que fueron de avanzada, pero son del año 2012, y como bien referías vos, el fenómeno, lejos de achicarse, se agrava y ni siquiera ahora se mantiene. Desde hace 5 años tenemos que registrar este tristísimo fenómeno, que es el aumento escandaloso, porque además parece casi, te diría, una cuestión matemática. 2016, 17, 17, 18, 19 se registraron entre 250 y 254. O sea, hasta alarma la simetría que hay en la cantidad. Mientras charlamos con vos, bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue la marcha, pero además, paralelamente en Las Perlas están ocurriendo disturbios por una violación ocurrida anoche a la salida de la escuela hacia una jovencita de 16 años, ¿no? La verdad que todos los días tenemos que dar noticias de este tipo. Y por otro lado, ayer hablábamos con Alejandra Oerens, la secretaria de las mujeres del municipio de Neuquén, y ella planteaba su preocupación por 3 proyectos de ley enviados a la legislatura que duermen allí sin tratamiento alguno. Entonces yo le planteaba por qué tanta distancia entre lo que se dice y entre lo que se hace a la hora de instrumentar políticas públicas que favorezcan a las mujeres. ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que en este punto la Comisión Especial, por ejemplo, que ahora se abocó primariamente a esto que me pareció una urgencia y que nace del caso Curval, vamos a ser sinceros, un caso que hoy queda en la impunidad porque, digamos, renunció el juez y muerto el femicida, no hay posibilidad de una respuesta estatal hacia esa familia. Hay que hablar claro y no hay que tener miedo a la incomodidad ni a nada, pero sí hay que reconocer que en este caso, cuando yo hablé de una comisión que revise la legislación, porque no podemos tener leyes totémicas que no podemos mirar, que no podemos revisar, porque los paradigmas están cambiando, porque las cosas cambiaron, porque los redactores originariamente cambiaron. Los actores mayoritariamente en ese momento eran actores, hoy también somos actoras, ¿no? Claro. Entonces, actrices, pero actoras, perdón. La realidad es que ahora en la legislatura se armó una comisión por la voluntad del vicegobernador, porque yo lo dije en los medios, él lo tomó, me llamó, nos sentamos, la diseñamos, hicimos un reglamento, largamos este primer recorrido, fueron 13 reuniones, estamos trabajando muchísimo, escuchando a las organizaciones, y bueno, y yo acercando estadísticas, muchísimo trabajo atrás de esto, entonces, y hay momentos, por supuesto, estamos escuchando a todos los colectivos de mujeres, hay momentos donde hay críticas profundas y tremendas hacia el sistema judicial y también hacia el Poder Ejecutivo. Entonces, es una comisión interpoderes. ¿Quién es el poder por antonomasia para aprobar una política pública? Así como en Naciones del Congreso, en la provincia es la legislatura. Entonces, desde esta comisión también tiene que emerger por lo menos las bases y los principios y los ejes estratégicos de una política pública. Entonces, yo acá reconozco que este espacio hay momentos donde yo recibo absolutamente
todas las críticas hacia el Poder Judicial de las organizaciones y tengo la obligación constitucional y funcional de escucharlas, pero no solo de escucharlas, sino de hacer algo. Claro. Porque el derecho a peticionar a las autoridades es no solo escuchar, sino hacer. La justicia, en este punto, todavía tiene una deuda, si bien reconozco que somos una de las funciones del Estado, o poderes del Estado, que se inició hace muchísimos años en la capacitación sobre perspectiva de género, violencia doméstica, cuando en los otros ámbitos ni siquiera se hablaba de esto. Lo que pasa que hoy los talleres de sensibilización tampoco alcanzan. Hoy necesitamos hacia quienes toman decisiones judiciales, estoy hablando de magistratura, fiscales jefes o defensores y defensoras, necesitan tener incorporada la perspectiva de género, claro, como una categoría de análisis. No decir, bueno, la violencia de género es física, psíquica, encuadrarla, no. Es una forma analítica y hasta te diría cognitiva de ver la realidad, que requiere que se capaciten a profundidad. Y te cuento qué pasó ahora. Fíjate qué pasó con los jueces del caso Lucía Pérez. Sí. O sea, necesitamos Fue que escandaloso la sociedad, eso. Exacto, no, y aparte fueron 2 jueces que lo único que hicieron fue indagar en la vida privada sin ver que una joven de 16 años con problemas de adicción, con 3 hombres que se cansaron de ultrajarla, porque esto hay que decirlo así, sí, perdió la vida, esos jueces no vieron asimetría. Dijeron que ella sola se colocó en esa situación. Claro. Bueno, juicio político, hoy salió una resolución que estoy terminando de leer, que es muy larga, y ahora está esta mirada funcional sobre quienes no aplican la perspectiva de género. En la sala penal estamos haciendo un trabajo muy importante en, precisamente cuando tomamos decisiones, y dicho de forma sencilla para que lo entienda la ciudadanía, cuando dejamos sin efecto otras decisiones, explicamos claramente cuando es por ausencia de perspectiva de género, lo ponemos como un déficit de la motivación y anulamos y tratamos de hacer este señalamiento, lo cual también es un trabajo autocrítico, puertas adentro, que es incómodo para algunos, pero que tiene que ser nuestra obligación funcional, marcar la ausencia de perspectiva de género en las resoluciones. Perfecto. Bueno, y ojalá que el cambio, todo proceso es largo, ¿no? Pero a veces algunas cuestiones se resuelven también con sentido común, que a veces también falta. Así que esperemos que todo esto que se está intentando inculcar llegue rápido donde tiene que llegar y realmente se aplique como corresponde. Y mientras tanto, bueno, seguiremos en las calles, parece, ¿no? Casi como una obligación, visibilizando lo que nos pasa todos los días. Soledad, como siempre, es sumamente interesante charlar un ratito con vos. Una sola cosita, sí, por ser el 25N, quiero también dejar un mensaje concreto, un mensaje a quienes toman las decisiones y tienen en sus manos la posibilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no solo necesita hoy una mujer. Soy de las que dicen no hay que confundir equidad de género con perspectiva de género, porque ser mujer no es sinónimo de tener perspectiva de género. Hay varones que tienen perspectiva y mujeres que no la tienen. Exacto. Es un tema de calidad democrática, nada más. Las mujeres merecemos ocupar los espacios de poder. Hoy, ante la urgencia y ante la emergencia y ante todo lo que está sucediendo en la región y en la Argentina, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no solo necesitan una mujer, se necesita una mujer con perspectiva de género. Esa es la realidad, una mujer con perspectiva de género del sector que sea, pero ese sería hoy el mensaje que a mí me gustaría dejar a quienes toman las decisiones. Bueno, hay una vocalía vacante, así que creo que has dejado un tiro por elevación. Gracias, Soledad. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.